ahora podrán disfrutar del conversatorio con el mexicano Damián Alcázar, actor, director y político. Una gran experiencia que ha sido reconocida en sus nominaciones nacionales e internacionales. Sigamos hablando de democracia en este tercer Festival de Cine. Entonces queremos saber muchas cosas de ti, Damián, muchas cosas. Queremos saber cómo has sido, cómo has recorrido la historia del cine mexicano, cómo has evolucionado, cómo has estado en todo el cine latinoamericano, en Colombia, en Perú, en Bolivia, ahora estás en República Dominicana. Hace poco hiciste una película en donde encarnabas a Trujillo, ¿cierto? O sea, una cantidad de retos impresionantes, y Damián es una persona que estar aquí también es un pequeño reto, un reto de viajar, de conocer, de estar, de tu nomadismo, de conocer tantos rincones de Colombia, de Latinoamérica. Bueno, sí. Bienvenido. Un reto, venir aquí es un reto como de tomarse un buen aguardiente. Lo disfrutas. Está muy fácil, está muy fácil. Muchas gracias. Es obvio que estoy feliz en un pueblo tan hermoso, en un pueblo, y me refiero no solo a El Jardín, sino a Colombia, que amo profundamente, que me parece un país extraordinario y su gente maravillosa, y su historia tan fuerte, tan terrible, tan aleccionadora, va a terminar sacando maravillosas generaciones de colombianos, sin duda. Estoy aquí feliz en esta fiesta del cine porque cada festival es una fiesta. Qué bueno que se te ocurren este tipo de cosas. Yo no sé cómo te das tiempo de estar creando historias, estar filmando y luego además proponiéndole a tu gente en la sierra que vea buen cine. Eso es maravilloso y por eso estoy aquí encantado de la vida. Bueno, ¿cómo empezaste tú? Digámoslo, hablas de que viste cine a los 2 años y medio, que tienes recuerdos desde ahí. Cuéntanos un poco, digámoslo, ese de Damián, que es un hombre humilde, de una familia humilde, ¿cierto?, que tiene que recorrer mucho México, y cómo llegas al arte, cómo llegas al teatro, cómo desde ese momento de los 2 años y medio que te recuerdas haber visto una primera película. Bueno, siempre me lo pregunté porque soy una persona que constantemente está reflexionando sobre lo que hace y sobre lo que ve, y creo que mi trabajo me exige ser absolutamente una persona que analiza qué está pasando en su tiempo, en su continente, en el mundo, y me parece que empecé con el cine porque es una frase trillada, pero son los sueños posibles, ¿no? Hechos posibles, pues. Yo siempre me consideré un niño triste, muy triste. Soy el tercero de 5 hermanos, o sea, era el en medio, el sándwich, y mis papás trabajaban y se movían por todos lados, entonces como que la carencia de afecto lo hace a uno no solo un niño precoz que se encuentra placer en sí mismo, ¿no?, sino un niño triste, un niño inhibido, cohibido. Yo soy el más chaparro, el más prieto de mi casa, el más feo de mis hermanos. Entonces, bueno, todo así hacia adentro, y de repente encuentras el cine y yo me quedé sorprendido. Mis hermanos mayores iban a tomar el catecismo a una pequeña iglesia en Guadalajara, y los sábados el sacerdote ponía cine para los niños. Entonces me llevaron mis hermanos, y desde entonces también, como Don Quijote de la Mancha, descubrí que la iglesia sirve para algo. Vi cine y ahí aprendí lo que es el cine. Me acuerdo de imágenes absolutamente claras, de secuencias casi de películas que el padre evidentemente repetía cada sábado, ¿no? Ahí comencé a descubrir que la imaginación, los sueños, el placer de sentir con los demás y de conocer, ¿no?, de observar. Más adelante, como a los 10 años, te repito, era un niño, además flacucho, ¿no?,
apocado. Perdóname, ¿por qué tus papás se movían tanto? Porque Se movían porque mi papá trabajaba de todo, se iba a todos lados y peleaban constantemente, nos dejaban con la abuela, nos dejaban con la tía, nos movíamos y casi he vivido en todo México, en muchísimas ciudades. Entonces, como a los 10 años descubro en una primaria de gobierno, algo inusitado en México, una primaria de gobierno tenía una biblioteca. Y descubro la biblioteca y entonces a la hora del recreo, como yo no era un niño fuerte y arriesgado en muchas cosas, pero no físicamente. Entonces me metí a la biblioteca y descubrí, ¿no? Desde Guillermo Tell, Viaje al fondo del mar. Entonces la imaginación, la fantasía se nutría a este niñito que pues prefería la ficción que la realidad, que me parecía siempre muy violenta y muy atorrante. Entonces yo creo que por ahí crecí. Y luego, un poco como chiste, también me gustan mucho los animales y yo quería ser veterinario y mis amigos me dicen que es igual, estoy entre puro reptil y pura araña, los actores, ¿no? Así que cumplo las dos cosas. O sea que siempre he sido un gran lector. Realmente cada que empiezas un proyecto de una película, siempre haces una gran investigación, conoces los contextos de todo, o sea, eres un hombre muy trabajador. Desde ahí, digámoslo, es un actor que lee, que leyó, que empezó a leer. Y el cine, ¿y cuándo aparece la actuación? Como a los 19 años, bueno, en la preparatoria, digamos, en la época de la secundaria y la preparatoria, los movimientos estudiantiles que querían cambiar la realidad de la sociedad entonces estaban muy fuertes y realmente fueron abatidos por matanzas del ejército y la policía. Y eso ocurrió en México en el 68, yo estaba en el primero de secundaria, terminé la secundaria y decidí no estudiar más. Y mi madre me dijo, pues a trabajar porque aquí no queremos vagos. Y entonces me fui a trabajar. Era feliz trabajando y al mismo tiempo empecé a descubrir cómo viven los trabajadores, ¿no? Qué comen, cuánto ganan, de qué hora a qué hora trabajan, cómo son explotados, cómo son relegados, cómo son una parte de la sociedad que no le interesa a la gran mayoría de la gente. Me iba en el metro 6 de la mañana y los veía cabeceando de sueño, y yo pues muy joven, con mucho ánimo para trabajar, pero veía a los obreros y entonces descubrí cómo viven. Después, los campesinos, porque he trabajado en todo el país y sé lo que come un campesino y sé cómo se las ve para poder sacar a la familia y todo eso me parece que es como lo que me animó a decir, yo quiero hablar por ellos, yo quiero hacer historias para ellos, mostrar cosas que ellos no pueden mostrar entonces por eso soy tan selectivo en mis películas, ¿no? Quiero hablar por los que no pueden hacerlo. Y eso me llevó al cine, mucho más que al teatro, que hice mucho teatro para entrenarme y para leer mucho más, para comprender mucho más el marco histórico, y siempre como que me sumerjo en la historia que me proponen, empiezo a ver de qué se trata, qué está pasando en esa época, si es contemporánea. Es decir, todo lo tienes que entender todo para poder penetrar un poquito en esta cosa extraña que es el ser humano y que es tan, pero tan compleja, inconmensurable, ¿no? Te puedo decir ante esto que hice, por ejemplo, una historia basada en Luis Alfredo Garavito. Es una película que hice en Ecuador, se llama Crónicas. Casi entendí qué pasa. Alguien me decía en España, es que una bestia como esa, y le decía, no señora, no es una bestia, es un ser humano. Cosa más terrible. Entonces tratar de comprender el espíritu humano es como lo que me anima a seguir buscando en las historias que cuentan los directores. Bueno, perdóname que yo sea tan convencional en esto, pero tuviste una gran formación como actor de teatro, ¿cierto? O sea,
tú no tenías el cine, digamos, en tu horizonte al comienzo. Entiendo que no. Y fuiste un actor de teatro, que tuviste unos grandes maestros, tuviste una evolución, estudiaste en Bellas Artes, ¿no? Te graduaste en Bellas Artes como actor. O sea, toda esa formación fueron, ¿qué? ¿5 o 6 años? Estuviste en grupos, hiciste realmente repertorio en muchísimos de esos grupos. Antes de ser actor de cine, ¿cierto? Sí. Hice teatro desde los 19 años como aficionado. Entré a los 23 a mi primera escuela de actuación. 4 años. Terminé, me fui a otra mientras estudiaba ruso porque me quería ir a la Unión Soviética para estudiar dirección, porque actuar en ruso pues es como actuar en chino, está cabrón. Entonces yo me iba a Rusia con una beca, pero me llegó el último de mis maestros, venía de Polonia, 12 años en Polonia, y me quitó todo el entusiasmo. Me dijo: estuve en Polonia 12 años, lo único que me traje es una polaca que está absolutamente loca. Así que no te vayas, trabaja en tu país, conócelo, y ya después de que conozcas el mercado de la profesión en la que estás, si te quieres ir, pero ahorita es preferible que trabajes. Y me fui a la Universidad Veracruzana otros 4 años. Entonces realmente me eché 9 años en escuelas de teatro, y hice teatro también como estudiante, ya en una compañía profesional, como otros 8 años, ¿sí? Entonces hice mucho teatro, pero mi objetivo era hacer cine, porque el cine, yo soy de una generación en que vimos mucho cine en México, muchísimo, ¿no? Teníamos unas salas enormes de cine, era maravilloso, porque además tú veías cine chino, cine argentino, cine italiano, cine gringo, cine mexicano, cine brasileño, veías cine de todo el mundo. Lástima que llegaron los neoliberales y se acabó el presupuesto para mantener las salas cinematográficas, y las dieron en concesión, y ahora esas familias se enriquecen nada más con Hollywood y ya no les importa el cine, ya no podemos ver cine nunca, ni siquiera el cine mexicano, ¿no? Pero hice mucho teatro antes, y claro, mi objetivo era: me voy al cine. Hasta que preferí quedarme desempleado y dije: lo siento, pero yo me voy al cine a buscar. Solamente me he quedado 3 meses sin trabajo. Cuando dejaste el grupo de teatro y empezaste a buscar entrar al cine, ¿no? Sí. Entiendo que tu primera película fue con Retes, ¿o no? ¿Con Retes? Sí, Gabriel Retes es un director mexicano de una generación, digámoslo, un poco atravesada, ¿cierto? Sí, digamos que es el niño malo de una buena generación de cineastas mexicanos. Sí. Ripstein, Leduc, bueno, el maestro Casals, que es un poco más grande, Fons, Arturo Martínez, que ya murió, Gurrola, sí, y hay toda una buena, Hermosillo. Él es de los más jóvenes y de los más combativos. Claro, nunca le paga a los actores, pero aprendes a hacer cine. ¿Cómo fue esa primera experiencia en el cine? O sea, venías del teatro, ¿y cómo fue esa primera entrada con Retes? Yo me salí del teatro después de hacer esta película con Retes. Y uno cuando está en el teatro es como, bueno, voy a intentar, como soy actor no puedo dejar de hacerlo. En el teatro me pedían, por ejemplo, que dijera algo y decía: lo que quiero es que vengas. Y el director decía: ay, me hacen falta 300 personas atrás, bájale. Y uno aprende en el teatro y dice: no, pues me costó trabajo pararme y que se vea. Y no, en el cine más vale que no se vea. Entonces, esa es la primera dificultad a la que se enfrenta el actor que viene del teatro al hacer cine. Para el teatro, si yo tengo que ver la hora, tengo que hacer así, ¿no? Perdón, es la izquierda. En el cine no. En el cine con hacer así, y ellos ya hacen. Entonces, son unos saltos enormes, pero si estás entrenado, aprendes rápidamente. Y ahí descubrí
Bueno, el otro día lo decía en el conversatorio. Hacía yo un homosexual en una banda de jóvenes violentos en la Ciudad de México. Estaba en una escena muy difícil, muy compleja para el personaje, como chirreante, como muy interior, como muy violenta contra sí mismo. Y mientras arreglaban las cosas técnicas, los trabajadores, los técnicos, pues, contaban chistes. Y yo trataba de concentrarme como actor de teatro, trataba de concentrarme. Y ellos decían chistes y decían chistes. Y en ese momento tuve como la luz para entender lo que estaba haciendo. Se acababa de morir un amigo, muy amigo mío, un compañero de teatro homosexual, se acababa de morir de SIDA. Digamos, tenía como 3 años. Y con él una generación completa, como de 8 jóvenes o 9 muchachos fuertes, entusiastas, bien entrenados. Y fue, pues, la epidemia tremenda, ¿no? Por ahí en los 80s, así fuerte. Y yo me detengo en ese momento y me doy cuenta que estoy actuando de homosexual. Y ahí hubo un movimiento en mí que dije, no, esto no puede estar actuado, estoy dándole la voz a una persona que, recordaba yo a mi amigo lo que me platicaba. Él era de un pueblo más o menos parecido a este, en la montaña, cafetalero, más frío, en Veracruz. Y me decía que desde la primaria siempre, pues era como señalado, segregado, perseguido, violentado. Y el papá, un macho mexicano, tuvo que aprender con él a ser mucho más tierno, amable, amoroso, tolerante. Y su familia finalmente quedó como orgullosa de su muchacho, ¿no? Entonces, cuando yo me acordé de él en ese momento, dije, no puedo hacer un personaje, no puedo actuar, tengo que ser un hombre, en este caso, que pertenece a un grupo que es observado, que es rechazado, que es... Entonces aprendí rápidamente que eso es lo que tengo que hacer en el cine. Por lo tanto, nunca me verás en una película haciendo de un hombre que le va muy bien en los negocios, ¿no? Que disfruta y que es muy rico y que tiene una bella esposa y tiene 3 niños bellísimos y la esposa tiene chofer y él vive en una mansión y tiene amante, ¿no? Él tiene una amante preciosa y tiene amigos con los que se va al mar a pescar. Digo, no, solamente que ese hombre descubra que la mujer también tiene un amante, que uno de los niños no es de él, que lo acusan de haber malversado dinero en la empresa o que cometió, no sé. Entonces se vuelve interesante. ¿Por qué digo esto? Porque entonces estoy hablando de la vida real, ¿no? De lo complejo que es la vida. Tú en ese sentido, digámoslo, ahora que hemos conversado en estos días y en la charla que nos diste, eres como una antena pero muy escasa, que casi nadie lo ejerce delante, de descubrir lo que es la condición humana. De eso que se habla tanto, que es como un estereotipo, pero en ti eres realmente una persona que está, pues, atrapando en tu arte y en tu vida y observación eso que se llama la condición humana, ¿cierto? Que son esas contradicciones, ¿cierto? Es que como... ese devenir de la vida por unos caminos que no son normales, ¿cierto? ¿Qué es eso? Porque en general aquí hay muchos actores también, gente que quiere ser actor y actriz y demás, y bueno, también como entender un poco ese proceso tuyo, ¿cierto? De cómo eres un instrumento de captación de eso que es la condición humana y que uno ve en tus películas de alguna manera sin ser muy consciente. Y al final termina muy, muy admirado de haber visto un relato donde la condición humana se manifiesta.
trataba de decirlo, sí es inconmensurable el ser humano, es tan complejo. Tenemos de los peores y viles seres humanos a los maravillosos, de extremo a extremo. Hay una gama extraordinaria y el ser humano es así de complejo y es apasionante encontrarlo. Y cada uno de los personajes que alguien escribe, sobre todo cuando también soy muy, muy selectivo, tiene que ser una buena historia. Por eso pensaba yo en este hombre millonario que no le pasa nada y que es feliz, pues yo para qué hago eso, ¿no? Sin embargo, si tiene cosas complejas, entonces se vuelve muy interesante descubrirlo, ¿no? Poner sobre la mesa los vicios, las grandes virtudes del ser humano. Miren, por ejemplo, hablando por ejemplo de este personaje de Garavito. Esa película, Crónica, es una película de Sebastián Cordero, un director ecuatoriano. ¿Es tu película número qué? Dígamelo. 15. Yo creo que era la película número 20. 23 por ahí. O sea que habías hecho mucho cine, ¿cierto? Obviamente te llaman Sí. de Ecuador a hacer la película. Te lo pregunto porque tú has dicho en estos días que ahí aprendiste a hacer cine. Pues, o no sé, ¿qué quieres decir con eso? Perdona. Y luego Porque hay películas anteriores muy buenas antes de esa. Pues, sí. por lo menos mi concepto, pues, de tu... No, y luego quiero decirte que también haciendo cine, después de haber hecho tanto teatro, haciendo cine aprendí a hacer teatro. O sea, es maravilloso porque vas caminando, creciendo y te vas apasionando, se vuelve adictivo además. Ese personaje me costó muchísimo encontrarlo. No, a veces te dicen en la escuela, no juzgues a tus personajes. ¿Cómo no? Claro que sí, hay que juzgarlos porque si no hay una cosa que no quieres tocar y hay que descubrirlo por todos lados. Escuchando al real Garavito diciendo que fue abusado de niño y que no sé cuántas cosas, no tiene nada que ver. Hay gente que no fue abusada y sigue siendo un infame asesino serial, ¿no? Cereal, sería bueno. Asesino serial. De mujeres o de niñas o de niños. No, eso no tiene que ver, es algo muy extraño que es justamente lo complejo del ser humano. Porque además mataba niños, entonces tú dices, ¿cómo? Entonces, ¿qué era? Porque las niñas no le importaban. Qué raro tipo, ¿no? Pero es un ser humano, sí. Entonces, ¿dónde está? ¿En qué momento esa cosa terrible surge en alguien, ¿no? La gente que adora la guerra, hay gente que le encanta la guerra, que es un negocio y que habla, perdón, pero yo cuando estuve en los Estados Unidos la primera vez, que entré a una librería y que voy viendo una sección que se llamaba Guerra. Perdón, iba a decir puta madre, no sé. ¿Cómo que hay una sección en una librería que dice guerra? Entonces se mete uno ahí y todo acerca de la guerra y no solamente, bueno, sí, iba a decir, no solamente de las guerras en las que ellos han estado en todas, están en todas. Les falló Grecia, Roma y todo, no estaban los cabrones y no se hubieran metido. Entonces, todo acerca de la guerra y dices, no puede ser que la guerra sea su más alto objetivo, ¿no? Una cosa muy extraña. Un momento de gloria, pues, digamos. Es un momento de gloria. Su momento de gloria. Buscando. Es extrañísimo. Y ese es el ser humano, es una cosa muy rara. Y otros que ofrendan la vida, ¿no? Por defender la naturaleza o los derechos de la mujer o los derechos humanos o los derechos de los animales. Hay muchísima gente también así. Entonces, claro, se vuelve sumamente interesante. Y yo también decía en la reunión con los jóvenes actores, yo hago de perdedor. ¿Por qué? Porque prefiero la complejidad de la vida real. Y uno frente a la vida real, las historias que se escriben son normalmente sobre perdedores, que tienen sus momentos extraordinarios de vida y de placer y de éxito. Para mí el éxito es cotidiano, todos los días, ¿no? No la cantidad de premios o la cantidad de películas o la cantidad de dinero. No, es como diario, como entender más
qué somos, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Me gusta mucho iba a decir eslogan, la frase de este festival. Sí, del habitante al ciudadano. Pero mira, ayúdanos, estabas en Crónica, ¿cierto? Danos una lección en Crónica, o sea, ¿cómo fue ese trabajo de entender a Garavito? ¿Cómo lo entendiste? Porque es que te digo que el personaje surge, digámoslo, así de cada un tiempo surgen esos colombianos infames que son fruto, digámoslo, de nuestra historia, que son víctimas de nuestra historia y nos avergüenzan, al mismo tiempo nos dan muchas preguntas, pero tú lo enfrentaste y lo encarnaste. ¿Y cómo fue? ¿Cómo lo creaste? Sí, claro, entendiendo la historia reciente de Colombia, porque es colombiano, no es mexicano, que tendría que haber yo invertido mucho tiempo en buscar a un mexicano, o las circunstancias de un mexicano aquí era qué pasó en Colombia y al mismo tiempo qué pasa en el mundo. O sea, él tenía a sus víctimas que nosotros les ofrecemos, porque tenemos montones de niños de la calle. Y tal parece que a nuestros altos gobernantes y grandes empresarios y gente millonaria, pues es lo que menos les importa, ¿no? Yo en México me doy cuenta de que los niños que inhalan, pues no son perseguidos por la policía, no son atacados por nadie. Se pueden quedar ciegos, pueden quedarse tontos con eso. Pero si fuera una droga que sí es negocio, entonces sí estaría la policía tras ellos y los agarraría y buscaría a quién. Pero como no es negocio, entonces los abandonan. Y esos niños de la calle son las potenciales víctimas de enfermos que incluso hay turismo. ¿Quién no sabe de eso? Qué cosa más aberrante, ¿no? Que haya turismo sexual y luego cosas tan venales como la prostitución infantil. O sea, son unas cosas extrañísimas. Había que entender qué pasó con este hombre. Pero más allá del hecho social o regional o histórico, porque bueno, ahorita digo regional y me acuerdo que también leí sobre Daniel Camargo. No sé si lo conocen. Daniel Camargo es una cosa brutal de personaje. ¿Colombiano también? Colombiano. De Pedro Alonso de los Andes, el monstruo de los Andes. Colombiano, que él mataba niñas. Daniel mataba mujeres. Él no tenía nada que ver con los infantes. Qué bueno, sí, lo admiro. Entonces, qué cosa más extraña en la gente. Pero cuando digo que me enseñó a hacer cine, ya como actor, y hablando con los actores, me enseñó a hacer cine porque a mí me dan un guión y yo trabajo, digamos, 3 horas diarias, 1 mes y medio, o 2 meses, si acaso tengo suerte. Y 3 horas diarias en 2 meses, pues son 60 días por 3, 180 horas de trabajo. Muy bien, ¿no? Llego al set con 180 horas de trabajo, listo. Pero haciendo Garavito tenía yo que trabajar no 3 horas, sino 10 horas diarias. No podía estar en reuniones, no podía ir a las fiestas, no podía. Y a veces ya no leía, estaba dormido, 3 de la mañana y me despertaba, descubriendo qué pasó en esa escena. Entonces me bajaba y hacía la escena, la tenía varias veces, apuntaba cosas y luego me regresaba a dormir, ya como a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces me enseñó que si tú trabajas mucho más, evidentemente tienes mucho más. De ahí me acuerdo de un maestro que tuve que fue sorprendente lo que me enseñó. Y lo único que me enseñó, me dijo, no sirve, no es cierto. Wow, cuando salí de ahí dije, pues claro que no, siempre puedes estar, pero mucho mejor. Si ya tú dices, ya soy muy buen actor, ya no me importa, ya. Hasta ahí llegaste, ¿no? Entonces creo que es la cantidad que inviertes en tu pasión, que es tu trabajo. Conste que dije tu pasión, que es tu trabajo, que es el juego, que es el éxito, que es tu vida. Y sí,
le doy prioridad a mi trabajo. Tú contabas, antier, que cuando nunca viste Garavito, digámoslo, en videos, no, pero que después de hacer la película, ¿alguna vez lo viste? ¿Te acercaste a mirarlo? Y que era como tu personaje. Sí, me quedé sorprendido porque yo nunca lo había visto hasta antes de hacer al personaje, nunca lo había visto a él ni en videos ni nada. Y después de que hice el personaje y lo veo, era extraordinario como su postura, la manera de hablar, como habla así todo el tiempo diciendo, ahora yo hablo de Dios y Dios para mí es algo extraordinario. Hablaba igual que yo, se movía igual que yo, y yo decía, qué horror, lo agarré. Claro, me invitaron a conocerlo antes de hacer la película, y yo no quise, dije no, porque lo que menos voy a hacer es escupirlo, o más bien es lo menos que puedo hacer, ¿no? Prefiero no ir, no conocerlo. Y tú hablas de la imitación, ¿cierto? O sea, el trabajo del actor concebido por ti está muy lejos de la imitación, sobre todo porque te ponen a hablar colombiano cuando hiciste Satanás, te ponen a hablar peruano cuando hiciste Magallanes, te ponen a hablar dominicano, etcétera, y tú dices, no, yo no imito. Sí, no se puede, porque sí creo que toda imitación está muerta, toda. Los imitadores son extraordinarios porque reflejan cosas, pero ellos, su performance está muerto, ¿no? Ellos no son realmente. Entonces es lo mismo con el acento, se tiene que adquirir, y no es lo mismo adquirir que imitar. Entonces, ¿cómo? Yo creo que hay gente, yo me considero como muy afortunado porque tengo esa habilidad. Sí, hago cine en todos lados, pero por supuesto me voy por lo menos un mes antes y empiezo a escuchar en todos los barrios y a ver a los hombres de mi edad, por el personaje que voy a hacer, el cómo caminan, qué comen, qué toman, cómo se expresan, ¿no? Yo aquí en Colombia puedo distinguir perfectamente ya el costeño del boyaco, del cachaco, del paisa, bueno, cómo me reía yo con los taxistas que nos tocaron, sí, viajando juntos ahora, ¿no? Sí. Que el acento pero muy claro. Y lo mismo en México, ¿no? En el norte tal parece que todos hablan igual, pues no, cada región hay una parte en donde dicen, en lugar de leche, la leche, en lugar de muchacha, la muchacha, vete por la leche de Shiva, muchacha, ¿no? Pues, son unas cosas rarísimas, pero es extraordinario, es apasionante. Y el personaje, pues si es peruano, no puede ser un mexicano haciendo de peruano, tiene que ser un peruano. Entonces me meto a Lima, a la Lima profunda, la brutal, porque es una ciudad con una fuerza extraordinaria, y te encuentras al limeño, ¿no? Al hombre trabajador, al que vende lo que sea para sobrevivir, y ese es tu personaje. Entonces hay que ver cómo camina, qué hace, qué come, ¿no? Cómo habla. Y es maravilloso. Así. Porque si fuera imitado, pues mira, entonces no voy, me aprendo los textos de memoria y ya cuando llego y corre cámara, sí, no sirve. O sea, tú hablas de que tú descubres el personaje, no que lo construyes, sino que lo descubres. Sí, yo creo que la construcción sería como la decantación del personaje. Está aquí, en este escrito. Ahí está. Hay que meterse y hay que descubrirlo. Y lo mismo cómo camina, cómo respira, cómo ve, porque cada uno de los personajes es totalmente diferente a mí, porque lo escribió aquella señora, este personaje, y este otro lo escribió el señor, y este otro, otra persona, y otra persona, y no puedo ser yo, porque si no sería un Pedro Infante o un Vicente Fernández todo el tiempo. Él es una personalidad y le pueden poner personajes y sale la película, pero no es un personaje, ¿no? Yo recuerdo ahora una mesa acerca de la actuación en la televisión mexicana y estaba Luis de Tavira, que es un hombre de teatro, estaba Silvia Pinal, actriz, estaba un director de
telenovelas, otro director. Y había varias personas y actores. Y de repente Luis de Tavira dijo, es que Pedro Infante no era actor. Se le fueron encima. ¿Cómo que no era actor? Tiene más de 70 películas y es un éxito, es un paradigma del cine mexicano. Perdón, pero era una personalidad. Él no podía hacer Macbeth. No hubiera podido hacer jamás Hamlet. Era un hombre ranchero, simpático, carismático, que cantaba padrísimo, guapo, que siempre salía de eso, ¿no? Pero él era él. Y bueno, ahí la discusión se vuelve un poco extraña porque hay gente que pasa por la escuela de teatro y dice que es actor, pero nunca actúa, ¿no? Y hay gente que nunca fue a la escuela y sale en telenovelas y dice que es actor. Y hay gente que es muy buen actor porque trabaja, y hay gente que es muy buen actor intuitivo, ¿no? Los actores y actrices que han pasado por tu escuela, porque es una escuela el hacer cine con un creador como tú. Por supuesto que en la tercera película ellos ya son actores, ellos ya saben cómo hacerlo. Fabio Restrepo, ¿no? Tú lo descubres en sumas y restas y déjame decirte que yo me fui para atrás cuando vi a ese hombre hacer eso, ¿no? Después ya me tocó hacer con él García. Sí, y le enseñaste cómo... Encontraste un hombre crudo en cierto sentido que tenía que empezar a recorrer otro camino. Y tú le dijiste... Disfruté mucho su trabajo, pero luego tuve que decirle, como actor entrenado, lo que tiene que hacer para que sostenga esa brillantez y esa fuerza que tiene, que es disciplina actoral que aprendes evidentemente con diferentes maestros y con horas nalga, ¿no? Sentado a trabajar. Pero bueno. Damián, yo quería que demos un salto para hablar de una película que se va a ver acá, que es La Ley de Herodes, ¿cierto? Que yo se la recomiendo a todos que la vean. Probablemente, como hablamos ahora, ya la hayan visto, ¿cierto? Pero ese personaje, eso ¿cómo fue ese momento? Eso es un momento muy importante, digamos, en tu carrera, en la historia del cine mexicano. Es una película que desnuda la corrupción. Sí. ¿Cómo fue toda esa experiencia? Mira, cuando yo leí el guión, le dije a Luis Estrada, que es el director, nos van a meter a la cárcel. Y me dijo, no, sacó el libro de la Constitución y dijo, este libro, que es como el objeto de la película, este libro nos defiende frente a la ley, no nos van a meter a la cárcel. Hicimos la película. IMCINE, que es el ente del Estado que se dedica a la producción, había varias personas metidas en IMCINE, siempre hay, qué bueno, que le dieron pase libre al guión. Entonces consiguió Luis el 60% de la producción de parte del Estado. Por primera vez en las películas se ponían las siglas del partido, PRI. No era ni RIP, ni PIR, ni nada, era PRI, directo, el logo del partido y todo. Hicimos la película y el director de IMCINE, pues un funcionario público, un político menor, pero me dijo en una lectura que tuvimos sobre una obra de Jorge Ibargüengoitia, se me acercó y me dijo, qué gran película tienen, qué gran película. Y ya, terminamos la película, se estrena en el Festival de Acapulco, Festival de Cine Francés en Acapulco. Bueno, estaba programada y de repente el viejo francés, el director, se me acerca y me dice, oiga, que su película no va a venir. ¿Cómo que no va a venir? Me dijeron que no va a venir su película. ¿Pero cómo que no va a venir? Y de IMCINE me hablaron que no va a venir. Y yo en ese momento que estaba tomándome una margarita en plena piscina en Acapulco, dije, la puta madre, nos van a censurar, ¿no? Agarré, volteo el papel que tenía ahí para poner la copa y empecé a escribir. Empecé a escribir un speech, me lo guardé. Al otro día se hacía la inauguración.
Festival, el teatro de 1,500 personas, Festival de Cine Francés, franceses y mexicanos. Dicen toda la programación, pero no dicen nada de la Ley de Herodes. Entonces era el momento, ¿no? Tenía yo amigos ahí, yo estaba aquí arriba y tenía amigos allá abajo que me decían, ellos me decían, así, y yo volteaba y me decían, ¿para qué? ¿Para qué? Agarro el micrófono, saco mi papel y empiezo a decir, sacaron de programación la Ley de Herodes. No tengo idea de por qué la sacaron de programación. Mucho me temo que es un acto de censura. Estamos en pleno año 2000. Nuestro señor presidente, no iba a decir el pendejo del presidente, sino nuestro señor presidente dice que la libertad de expresión es un triunfo de mucha gente, de mucha sangre. Y si esto es un acto de censura, estamos absolutamente en contra. La película no atenta contra nadie. No habla mal de nadie, entre comillas, ¿no? Queremos, y el público, bueno, los franceses acá y el público allá, el público empezó, libertad, libertad. 1,500 personas, el gobernador del estado, el presidente municipal de Acapulco. Que eran del PRI todos. Todos del PRI. Y funcionarios. Y los franceses aquí arriba, ¿qué pasa, no? Estaba Victoria Abril, una actriz española, en una película francesa, y les empieza a traducir. Y los franceses acá arriba, ¡liberté! ¡liberté! Al otro día pasó la película. Pero 3 meses en las primeras planas del periódico, diciendo que el PRI no quería que la libertad de expresión, 3 meses. Hasta que finalmente se sentaron Luis Estrada, el director y dueño de la película, por lo menos del 40%, y el secretario de Cultura, y dijo, bueno, nosotros no nos metemos con los contenidos, esto fue un error personal. Inmediatamente corrieron al director de IMCINE. La película es tuya, pero... ¿Quién era quién? Perdona, ¿quién era quién? Ahora te digo. Bueno, sí. La película es tuya, pero nos regresas el 60% de la producción del Estado. O sea, no somos censores, pero te quitamos el dinero, ¿no? Y luego hicieron una copia muy mala ellos y la trataron de meter en varios cines. Pero la gente aguantó y exigía la película. Y fue un éxito de tal forma que yo llegaba a un pueblucho allá en el desierto y me decían, usted es el licenciado de la Ley de Herodes. Aquí la vemos los sábados, la vemos en la cantina, mi compadre la pone, o sea, la vio todo el mundo. Todo el mundo. Cambió. Sí fue un parteaguas en el cine mexicano, porque ahora se habla abiertamente, se defiende la libertad de expresión. Los censores siempre, los censuradores, digamos, siempre intervienen, de una u otra forma, ¿no? Ya sea calificándola solamente para adultos, cuando es una cosa que pueden ver los jóvenes, y ahora los niños en el internet y en la piratería, pero te castigan así, tratan de detener la avalancha, ¿no? Pero es una leyenda que contribuyó a la caída del PRI, para que subiera el PAN. Nosotros pensamos que sí, pero no, 12 años después regresaron por todo. Por todo. El petróleo, que era lo único que mantenía a México, ya es abierto, ya es de los Estados Unidos y de los españoles y de los ingleses y los canadienses. Se acabó. Y por eso la gente ahora, abrumadoramente, se fue con López Obrador. Después de 12 años de lucha, convenció a la gente, pero se negaba el mexicano. Le dieron al PAN, que era la derecha, después de la Ley de Herodes ganó el PAN. Yo no sabía si salir a celebrar, porque sabía que la derecha pura era el PAN. Quiero decir, conservadora, católica, peor, con una doble vida, porque hay gente nefasta ahí metida que dice que cree en Dios, ¿no? Fueron 12 años del PAN, muy mal, no hicieron nada más que puros negocios para sus amigos, porque son la mayoría empresarios, todos son empresarios. Se subieron el sueldo a raíz de este primer presidente, Fox, se aumentaron el sueldo y son los políticos que más ganan en el mundo.
Se la juego a cualquier colombiano. Sí, gana. El político mexicano es el que más gana en todo el mundo. Y ya llegó este señor y ya empezó a decir, la próxima vez todos a la mitad. Y ya no hay pensiones para los presidentes. Los expresidentes nos gastamos 5 millones de pesos diarios, es decir, 500,000, 400,000 dólares diarios en sus pensiones. Pensión económica. Y tienen el presidente último panista, que es Calderón, tiene a su servicio 70 personas. Un hombre tan gris, pero tan gris, que yo me le paraba así junto a él y éramos iguales de grises. Y él quiere 70 personas y tiene 35 del Estado Mayor Presidencial y 35 civiles que le sirven a él y a su esposa en un país de trabajadores pobres. O sea, entonces por eso la gente ahora sí, abrumadoramente dijo, este señor es. Vamos a ver si lo dejan, ¿no? Bueno, no sé si me gustaría que empezáramos a conversar, si ustedes quieren conversar aquí. Hay muchos temas que quedan sin hablar, de pronto ustedes los pueden retomar. ¿Cómo llegas a trabajar aquí en Colombia? Satanás, que es una película que la gente recuerde, que admira mucho, ese personaje también de un asesino, ¿cierto? Entonces, no sé, si quieren empezamos a conversar con ustedes. ¿Sí? Yo. Gracias, Víctor. Damián, esa experiencia tuya en el set, que es tan nutrida, ¿cómo la observas cuando te llegan aquellos actores, mal llamados actores no profesionales, que se te ha visto mucho compartiendo esas experiencias? ¿Y qué piensas de esos directores que fundamentalmente trabajan con este tipo de actores? Bueno, si te refieres a los actores no entrenados, digamos, actores naturales que se les llamó así de alguna forma, yo ya les decía que me sorprendo frente a Fabio Restrepo con la vitalidad, la brillantez que tiene, y que luego evidentemente eso lo hace de manera espontánea, y hacerlo 3 veces, porque el cine requiere a veces por cuestiones técnicas 3 o 4 o 7 tomas, y ya él empieza a flaquear, ¿no? A resquebrajarse. Entonces yo, que lo admiro y lo quiero mucho, me parece un extraordinario actor, tengo que decirle algunas cosas, cómo sustentar su trabajo y cómo tiene que hacerlo en casa. Que no venga a ver qué pasa, sino que haga un trabajo previo para que entonces pueda sostener. Porque las musas, pues lo han dicho muchos poetas y muchos cantores, a veces se duermen o se van de parranda y tú no puedes esperar a ver si estoy inspirado, ¿no? Tienes que llegar con un trabajo muy sólido y eso es lo que permite que las musas aparezcan, o el espíritu mágico. Con un compañero actor yo le decía, en una plática entre actores, decía, es que la magia no existe, no es magia, es un trabajo, el talento, también lo han dicho muchas personas, a mí me parece que el talento es 95% de esfuerzo y de trabajo cotidiano, y el otro 5% es una cosa muy extraña, que es la personalidad, la espontaneidad, la brillantez, el carisma, no sé, pero está basado, en mi opinión, en un trabajo muy sólido. Habría que decirle a este hombre, ¿no? Y creo que lo está logrando Fabio. Evidentemente, su escuela es esta otra. Él puede hacer una película o 2 o 3. Te aseguro que si lo llama Víctor va a hacer muchísimas películas con él siempre. Pero también sería maravilloso que hiciera el Polonio en una obra de teatro, es decir, en un Hamlet en el teatro. Sería maravilloso que pudiera hacerlo, ¿por qué no? Si tiene talento y fuerza de expresión, ¿no? Los directores son creadores. En el caso aquí del señor presente, yo disfruto tanto sus películas. Y en México hubo como una moda de actores así, de directores, perdón, así. Son creadores. Es más, el cine comienza realmente así.
muchos italianos, muchos directores italianos formidables y conocidísimos, llamaban gente del pueblo para hacer los personajes y luego hacían el doblaje de sus diálogos. Entonces es una forma de crear también historias, de narrar historias en el cine. Ya como actor te puedo decir que sería extraordinario que Fabio pudiera ser un Ricardo III. No va a poder hacerlo, a menos que le demos una versión urbana, digamos, ¿no? En estos barrios tremendos de Medellín, y él se aprenda los textos en esa versión. Ahí sí, se puede. Luego hay los actores que están en la televisión. Y yo les contaba una anécdota que me la voy a permitir aquí también. Yo voy caminando en una plaza en México, en la Ciudad de México, en Coyoacán. Voy caminando y de repente un carro de los de último modelo se para ahí, se baja un muchacho, ¿no? Guapísimo, Damián Alcázar. Un abrazo. Yo decía, cabrón, ¿y este qué le pasa, no? Por favor, una foto. ¿Cómo te admiro, cabrón? Yo también soy actor. Pues bueno, una foto. Gracias, hermano. A ver si un día trabajamos juntos. Ojalá que tenga yo la suerte. Se sube a su último modelo de coche y se va. Y yo veo mi colectivo y digo, esos son otros actores. Y como decía, pues hacen televisión, nunca fueron a la escuela, o fueron a una escuela que les enseñaron a ponerse un aparatito y a repetir textos. Sí, como hay pintores, ¿no? Bueno, Damián, te quiero hacer una pregunta. Tú trabajaste con Carlos Volado en Baja California, ¿no es cierto? En Baja California, la ópera prima de Volado. En esa obra, fíjate que es también un encuentro que yo tuve con él, está todo ese mundo mágico y en cierta manera sagrado de Baja California, que viene desde las poblaciones indígenas, desde los pueblos originarios y la pintura rupestre que está ahí. ¿Cómo fue ese encuentro tuyo con ese otro mundo, con ese mundo profundo que tiene que ver con lo indígena, que está como en el sustrato del puro ser mexicano? Fíjate que como intenté decirlo en el preámbulo de nuestra plática, siempre estoy muy atento a lo que ocurre. Y hay mexicoamericanos que viven ya en los Estados Unidos y que nacen allá, y que algunos tienen una cara de indígena mexicano, pero fuerte, ¿no? Y no hablan español, hablan inglés, o sea, ya nacieron allá. Y me interesa mucho saber qué pasa, porque no son mexicanos y tampoco son considerados norteamericanos. Entonces son personas que están sin identidad. Claro, su identidad la consideran la mexicana, porque además después de sus facciones y su comida y todo. Entonces es bien interesante. Y yo dije, este es un mexicoamericano. Reescribimos los textos. Cuando me lo dio era todo un speech casi técnico de un hombre que va y graba acerca de las pinturas rupestres. Y yo lo convencí de que hiciéramos diálogos para que no fuera una cosa de lectura, sino iba a ser como demasiado literario, tenía que ser algo vivo. Por otro lado, yo acababa de ser padre también. Bueno, mi hijo tenía entonces ya como 6 años y me acordé del miedo que tiene el hombre a ser padre. Hay una cosa en el género masculino que es tremendo y hay una cosa en el género femenino que es tremendo y maravilloso. Ellas están para eso y los hombres, por diferentes motivos, sobre todo sociales y económicos, nos negamos y hay un terror a reproducirnos, porque ¿cómo le voy a hacer, no? En este mundo tan violento, en este mundo tan...
¿cómo voy a traer a otra criaturita al mundo? Y ellas están totalmente abiertas y deseosas de su función de naturaleza. Es decir, estoy hablando de la generalidad, por supuesto. Entonces, el temor de ser padre también me aunaba al personaje. Y una vez que acepté, yo puedo decir que yo soy un hombre feliz desde que fui papá. Porque fui el niño, con él fui el niño feliz que nunca fui y el padre maravilloso que nunca tuve. Y es extraordinario ser papá. Por eso nada más tengo un hijo. Me hubiera encantado tener muchos más, pero no se me dio la oportunidad. Y cuando se me daba yo decía, ¿será posible? Pero me hubiera encantado. Cuando conocí a Mel Gibson le dije, lo único que te envidio es que tienes 9 hijos. Y me dijo, no, 9, 7, Damien, 7. Es como si fueran muchos menos, ¿no? Claro, él se los lleva, donde hace una película se los lleva con todo y maestros. Yo no podía, no puedo. Entonces eso, el México americano, su falta de identidad, el ser padre y asumir entonces que es papá. Si, perdón que estemos hablando de esa película, a mí me parece una película muy bella. Hay solamente 15 minutos de diálogo y lo demás es una cosa visual formidable de Carlos Volado, su ópera prima, que está padrísima. Eso me jaló muchísimo. La relación que él tiene con sus ancestros, a los cuales se le muere la madre y él está solo. Es un ser, un mexicano que nació allá y no tiene a nadie, pero va a ser papá. Y acepta en el camino, después de esta experiencia, acepta ser padre. Entonces, para mí esas cosas eran motivo suficiente para hacer esa película. Damián, buenas tardes y gracias. Tengo unas imágenes de México, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, donde habla del chicano, ese sin identidad que va a Norteamérica. Los olvidados de Luis Buñuel. Y Un día sin mexicanos por la frontera. Y el imperio le robó casi todo el territorio a México. Texas, California, la Florida o Florida, etcétera. Lo que decía el Señor, esos indígenas ancestrales, los Hopis, los de Carlos Castaneda y don Juan Matos. Y con Carlos pensaba nos has descrito de una forma maravillosa lo que pasa en México y parece que pasa en todo el mundo. Hollywood nos ha colonizado, como diría Wim Wenders. Y tú veías cine brasilero, cubano, polaco y otras latitudes en México. Cuéntanos, esa industria del cine en México, porque nosotros pensábamos que México, una industria cinematográfica poderosísima, como la argentina, la brasilera y la cubana. Contanos, Damián, y te agradezco un poco sobre qué ha pasado con la industria cinematográfica en tu país. Sí, yo creo que los tiempos de oro del cine mexicano, que fueron, digamos, los 60 hacia atrás, hacia los 40, esos 20 años, sabes que estaba la guerra y la posguerra. Entonces los norteamericanos tenían muy poco tiempo para hacer cine. E invertían mucho dinero en México para... Si tú te fijas en las películas de Cantinflas, es la Columbia, una productora norteamericana. Entonces, ese era el gran negocio. Y por eso corrimos por toda Latinoamérica. Y cuando hay presupuesto, surgen los talentos. Pero yo le platicaba un poco a Víctor el asunto ahora en Dominicana. En Dominicana acabo de hacer ya 5 películas. 2 de ellas con jovencitos de menos de 25 años. Extraordinarios. Y es eso, cuando hay presupuesto, crece muchísimo el talento de una región, ¿no? De un pueblo, de un país. Eso pasó y terminó la guerra y los norteamericanos regresaron a sus negocios y para ellos también es, sí, un colonialismo, el cine. Nos mandan toda su ideología
el héroe, la guerra, el bueno porque mata al malo. O sea, sí, también es una colonización. Se acabó el cine mexicano ahí y los grandes productores tuvieron hijos que les heredaron la industria. Y los hijos empezaron a hacer películas de ficheras, de comediantes, de el doble sentido mexicano, que es burdo, divertido, pero cochinón, digamos, ¿no? Había películas tan infames como que se llamaban La corneta de mi general o Regálamelas de noche y te las regreso limpias. Unas cosas muy extrañas. Y se acabó. Fue un éxito y se fue acabando. Después todavía los hijos de estos hijos, de su chingada madre, empezaron a hacer una cosa que se llamaban videohomes. Y entonces era una película que se hacía en 2 semanas, a veces en 8 días, rapidito, en video. Muchas se hicieron en films, pero muchas en video. Y ya los temas eran el narcotráfico, los ladrones, las encueradas, y se acabó el cine. Y el público mexicano se fue de las salas de cine. Se fue. Y entonces hubo un nuevo cine mexicano que a mí me tocó la suerte de empezar en esa nueva oleada de cineastas, con películas como Dos Crímenes. Había una también muy famosa que era Solo con tu pareja, y empezó un nuevo cine mexicano, ¿no? Claro, siempre ha habido muy buenos cineastas. Casals, de los que hablábamos hace rato, ellos hicieron cine muy bueno, con apoyo del Estado, porque ya el público ya no iba. Y tienen películas extraordinarias. Cascabel, Canoa, El Callejón de los Milagros, en fin. Se acabó el cine. Ahora en esa época se hacían 5 películas al año, 7. Ahorita hacemos 70 o 100. Pero se ven en el cine solamente 7 y se ven una semana y la sacan. Porque ya no tenemos la exhibición, ya no tenemos los cines que estaban apoyados por el Estado. Ahora es un asunto de negocios. Y los empresarios pues son dueños de su dinero y nadie los obliga. Hay ciertas reglas que no se respetan. Te dicen que sí, que ponen la película mexicana, pero la ponen, digamos, en un cine a las 10 de la mañana, un cine que te queda a 2 horas, o a las 3 de la tarde, o a las 10 de la noche, ¿no? Y se acabó el cine mexicano. Y no solo eso, se acabó para nosotros el cine extranjero. Solo vemos cine norteamericano, que al año llegan 2 películas buenas y pura basofia, como Un verano con Arturo, Mi perrito sabe hablar, ¿no? La identidad de mi secretaria, y quizá cuánta basura. Y la gente se va acostumbrando. El gusto se alimenta, el gusto se construye, se cultiva, y si el público solamente se nutre de eso, piensa que eso es el cine, entonces lo vamos perdiendo, hasta que ven una película formidable y dicen, ay, esto es cine, ¿no? Eso pasó con el cine mexicano. Espero que defiendan al cine colombiano. Buenas tardes, muchas gracias Damián y Víctor por todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Me regresaba un poco al segundo festival y en una de las charlas, no sé si fue con William Ospina, y recordaba una canción. Aquí hay un fenómeno con la música muy cacharro, y es que hablamos de canción social, hablamos de canción protesta, hablamos de la nueva trova cubana, o sea, cada rato nos cambian el nombrecito como para enredar la vuelta. Y recordaba en esa charla una canción de León Gieco que se llama 5 siglos igual, ¿cierto? O sea, llevamos 500 años con puro enredo, ¿no? El mundo dividido en los buenos y los malos, en los ricos y los pobres, o en la visión, por ejemplo, lo que decías ahorita de la guerra, ¿cierto? De encontrar en una librería un stand dedicado a la guerra. Estados Unidos siempre nos ha visto a Latinoamérica como su patio trasero, ¿cierto? Como su patio trasero.
la doctrina Monroe, por ejemplo, ¿cierto? América para los americanos, todo ese tipo de cosas. En una conversación con Víctor, decía Víctor una cosa muy interesante, y es que atreverse a traer el Festival de Cine a Jardín y con las temáticas que se han, ¿cómo se dice?, que se han tratado, ha sido algo interesante y muy fuerte por las condiciones históricas que hemos vivido políticamente. El primer festival se hace antes de la votación del plebiscito, el segundo festival con los pies en la tierra, hablando un poco pues de lo que se viene con el posconflicto, que para unos fue entregarle el país es que a la guerrilla, y ellos se lo vienen entregando a los 4 terratenientes de este país. Quisiera, como desde tu visión como mexicano, pero ahora que te siento que conoces mucho del país, ¿cómo es nuestro cine colombiano? Yo creo que el talento no tiene fronteras ni regiones. Yo me he encontrado en todos los países en los que he trabajado, me he encontrado con creadores, pero sorprendentes, y con actores, y con fotógrafos, y escritores. De verdad que es un poco lo que decía antes, con un poco de presupuesto salen los creadores y los talentos por todos lados. Ahí sí podemos hablar de globalización. El talento no le pertenece a ninguna raza, digo por decir raza humana, a ningún grupo humano, ni a ninguna región. El talento es una cosa innata en los seres humanos. Entonces yo veo el cine colombiano y he visto cosas extraordinarias. Cosas extraordinarias. Y también me he atrevido a ver cosas comerciales, ¿no? Algunas. Sí, y me encanta trabajar porque sí cada vez me encuentro con directores formidables. Acabo de trabajar, también le platicaba a Víctor, con Carlos Moreno. Él me dirigió en una cosa ahí en Dominicana y me ofrece un guión que yo digo, wow, qué cosa sorprendente. Y claro, saber que él hizo Todos tus muertos, que a mí me parece una obra maestra, ¿no? Que a mí me parece además una historia totalmente García Márquez, y también entiendo cómo García Márquez podía escribir así. Claro, con esta magia que tiene este país extraordinario, pues cualquier historia que me cuenten, casi que es García Márquez, ¿no? Entonces el talento existe en todos lados y me gusta mucho lo que hacen los colombianos. Me gusta. Conozco ya bastantes amigos actores y directores y ojalá me sigan invitando a ser de colombiano. Y espero agarrar muy bien el acento caleño o el paisa. Tengo una película que me gusta mucho con Fabio Restrepo, que es García, y ahí hago pues a un boyaco y me encanta lo que hice, me gusta mucho la película, me parece muy interesante y es sencillísima historia. Sí, perdón, ¿quién? Yo. Mucho gusto, Damián. La pregunta es corta, te iba a preguntar si me podrías decir una película que te haya marcado mucho, que me recomendaras, de cualquier parte del mundo. Sí, hay varias películas, y más que películas te podría decir que hay varios directores. Kurosawa, a mí me parece que es el maestro Kurosawa, y de él puedes ver prácticamente todo su cine, es extraordinario. Bergman, la que quieras de Bergman, El huevo de la serpiente, te la recomiendo. Fanny Alexander es otra formidable que tú puedes ver y que vas a disfrutar muchísimo. Y de Kurosawa, bueno, la que quieras, pero Dodesh Kaden, que es El tren de la vida, o si quieres Trono de sangre, que es un Macbeth a la japonesa, que es extraordinario. Me parece que esa es la mejor versión cinematográfica del Macbeth, ¿no? Y bueno, están los italianos, que también puedes ver muchísimo cine ahí. Ettore Scola hace una película formidable que se llama Sucios, feos y malos. Uy, te vas a divertir muchísimo, y eso es una lección de cómo se hace el cine. O Nos amábamos tanto, también de Scuola.
el baile. Pero también hay norteamericanos extraordinarios, muchísimos. Y actores. Síguele la pista a, no sé, Taxi Driver, la conoces seguramente. El Toro Salvaje, la conoces. O sea, muchísimas cosas formidables. Mexicana, yo te podría decir que vi... A mí me encanta Tintán, más que Cantinflas, me gusta mucho Tintán. Si puedes conseguir ver La Marca del Zorrillo, te vas a divertir muchísimo con un comediante extraordinario, que no tiene nada que ver con lo moralino que tenía Cantinflas ya en sus últimas películas. Cantinflas tiene 4 películas muy buenas y las demás ya son una lección de moral y de bien portarse. En cambio, Tintán le vale madre la vida. Él está ahí realmente, ¿no? Hay películas. Casals tiene una que se llama Canoa. ¿Tú conoces Canoa? Uy, es una cosa fuertísima. El Apando también es otra del maestro Casals. Yo tengo una que te puede gustar muchísimo que se llama Dos Crímenes. Dos Crímenes es una comedia de Jorge Ibargüengoitia que es divertidísima. Es muy buena la novela, si puedes leerla. Acabo de hacer otra película que se llama El Complot Mongol. También es una novela mexicana policíaca de los años 60, muy divertida. Ese hombre escribió nada más dos novelas. Esta es una comedia formidable. Y la película la estrenamos pronto. Ojalá que el próximo año esté yo aquí con ella. Damián, muchos colombianos te vieron por primera vez en Satanás, una película de Mario Mendoza que alrededor de un crimen que sonó mucho en el país. ¿Cómo fue la preparación para hacer Satanás? ¿Cómo fue la relación con el autor? Porque Mario Mendoza lo conoció, tuvo relación directa cuando era estudiante, en fin. ¿Cómo te preparaste para hacer eso? Sí, yo había hecho antes crónicas, había hecho a este colombiano, que no es exactamente Luis Alfredo Garavito, sino un personaje basado en la historia de este hombre. Y Andy Weiss vio esa película y a partir de eso me llamó para hacer Satanás. Te puedo decir, ayer platicaba yo con un joven y le decía yo que no me gusta mucho mi trabajo. Me pareció un trabajo como contenido, demasiado contenido y casi plano. Pero también le explicaba yo que los personajes son una cosa muy extraña. En esa película, por ejemplo, el personaje del padre es mucho más complejo. La complejidad de Campo Elías Delgado no la podemos ver más que en un comportamiento constante de intolerancia y de contención. Y solamente por algún momento, cuando con la gran actriz que tienen, Vicky Hernández, se encuentra con ella en la escalera y le dice: le voy a sacar las tripas y se vuelve a meter conmigo, hijo de puta. Allí hay un momentito, pero lo demás es todo contenido y plano. Entonces, esa es mi percepción de lo que hice. Me hubiera gustado estar mucho más suelto, pero a veces los personajes están descritos y escritos así y tú no puedes inventarles nada. Eso se los digo a los actores. Si uno le inventa al personaje, eso ya es asunto de que se le puede caer. Si tú le inventas eso, otro le puede inventar otra cosa. No, el personaje ahí existe y hay que encontrarlo, ¿no? Yo no le encontré flexibilidad a ese personaje. Me gusta cuando salto sobre la madre de la muchachita y le rompe el cuello, porque son chispazos que tiene, pero lo demás es todo contención. ¿Cómo me preparé para eso? Por supuesto que leí todas las crónicas sobre este personaje, Campo Elías. Además del guión, yo siempre digo, uno tiene el guión y la realidad. El guión y todo lo que puedas leer paralelamente, ¿no? Sobre el tema, sobre el personaje, son muy similares a otros. Hay que ver películas sobre para que tengas todo un mundo. Y luego la realidad. ¿Quién era realmente? ¿De dónde venía? Yo de lo único que me acuerdo, bueno, no, me acuerdo de muchas cosas, pero recuerdo, por ejemplo, que él terminó su tiempo en Vietnam
se acabó su tiempo, lo regresaron y él pidió regresar a la guerra. O sea, qué cosa más extraña, ¿no? En el hombre. Tenía yo un asesor, un militar, había sido también Marine, había sido Marine, era hijo de norteamericano y de colombiana. Y entonces ese hermano hablaba un cachaco puro, pero hablaba un inglés espléndido, y además la cara era absolutamente gringo. Y él me decía, no sabe usted cómo yo entiendo su personaje. Yo no tengo novia, no tengo hermanos, no estoy casado, no tengo hijos, yo vivo solo, vivía por La Calera, vivo solo y ¿sabe por qué? Porque uno no puede tener amor, no puede, y se hace así, y el tipo pues, era un gringo, bueno, yo estoy chaparro, pero él era de este tamaño, ¿no? Y luego un día me dice, ¿usted sabe, hermano, lo que es matar a cuchillo? Yo, pues, por supuesto que no. Es cuando usted con la bayoneta mete la mano y siente la tela del uniforme, la piel, los órganos y luego la sangre que le chorrea. Yo decía, carajo, ¿qué es no? Me dijo cosas como, usted está en la guerra, hermano, porque él estuvo en Angola, en Granada y en Panamá. Y me dijo, usted, hermano, cuando va a la guerra no se pone a pensar si es una viejita, es un niño, lo que se mueva, hermano. Una gallina, un niño, un viejo, lo que sea. Usted lo levanta. O sea, para atrás, ¿no? O sea, tengo al asesor especial para hacer a este señor. Entonces, tienes que como abarcar muchísimas cosas para poder encontrar al personaje que estás haciendo. Y claro, siempre si lo hace otro actor, tiene totalmente otras posibilidades, ¿no? Otras características. Normalmente si está bien escrito y está bien hecho el personaje, si se saca el personaje es el mismo. Pero con las versiones, yo pongo el ejemplo con Shakespeare. A Shakespeare, a cualquiera de sus tragedias, cualquiera, es extraordinaria. Habla de los seres humanos. Y entonces lo van a poder hacer, lo hicieron desde que él escribió, y lo van a poder hacer si sobrevivimos al planeta dentro de 3,000 años. Y quién sabe si van a poder superar, y quién sabe si se agote. No se puede agotar porque el ser humano es inconmensurable. Cada uno va a ser un personaje diferente y va a ser un ser humano. Ahí está muy bien escrito. Pero volviendo a los personajes, hay personajes que son brillantísimos. También le decía yo a este joven, hay personajes que son, tú los lees y sabes que ese personaje es para premio, por tan brillante y tan complejo y con tantas contrapartes, ¿no? Y hay otros que no, que son de una sola pieza y que son el sostén de la película. Y tienen que estar muy bien hechos, pero tú sabes que ese personaje es así. A veces dices, pues prefiero no hacer al protagónico, sino hacer un papel pequeñito, pero brillante y complicadísimo, ¿no? Complejísimo, para poder jugar con más. Todos son un desafío totalmente diferente, cada personaje. Pero para Satanás fue así. Y claro, me salía yo a los pequeños bares, me metía yo. Lo primero que hicieron Andy Weiss y Rodrigo fue llevarme a Santa Fe, ahí en Bogotá, ¿no? A la zona roja. Y a mí se me caía la mandíbula, decía, ¿cómo pues posible que a las 9 de la mañana, con niños caminando, con familias caminando, y las chicas, pues semidesnudas ahí? Eso no lo puedes ver en México, pero nunca en la vida. Entonces, y empezar a entender en qué mundo está este personaje, dónde nace. Después de eso, como anécdota, les digo, después de llevarme ahí, me dijeron, ahora vamos a la otra zona, y me llevaron con los transexuales. Dios mío, ahí sí dije yo, corramos. Sí. Para mí era una cosa sorprendente. Así era empezar a ver a este personaje, que se metió a un restaurante y que hizo tal avería, ¿no? Creo, repito, que mi trabajo sí está sólido, pero no
no me gusta tanto como yo hubiera querido. Nada más que entonces yo tendría que haber inventado al personaje. Habría que cambiar el guión. Habría que ser un poco más relajado, ¿no? Y no sé si ese hombre era relajado, a lo mejor no. Seguramente no. Seguramente era así de contenido y así de... Había que hacerlo tal cual, así. Yo tengo batería, como digo, para muchas más, pero ustedes deciden. Vamos, ¿quién? Dígame. Bueno, bienvenido, Damián, a Jardín. Hace días estuve leyendo algo de cine y un actor famoso decía que Pablo Escobar es el Hamlet de América, que todos quieren hacer. Quisiera saber qué opina de esa frase y si se le va a medir a ser el Hamlet de América. ¿El Hamlet de América? Pablo Escobar. Pablo Escobar, Hamlet de América, pues eso suena padre, hay que escribirla. El Robin Hood le decían por ahí, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos bueno, no estoy muy seguro de si entiendo. Vinicio del Toro, pero él está más americanizado que, ¿no? Sí, no conozco no conozco la frase exactamente. No sé si tenía que compararlo con Hamlet o en este caso sí, con Ricardo III. O sea, ahí sí podríamos hacer un parangón, ¿no? El hombre de la destrucción, o con el mismo Macbeth, que tiene sus lados de hombre honorable y digno, y la tentación del poder, ¿no? La tentación del poder que sí era grande en este otro señor colombiano. Yo en Narcos hice a Rodríguez Orejuela, a don Gilberto, al ajedrecista. También no pude hacer más porque los pinches diálogos están ahí escritos y ni modo, ¿no? Dije, ¿cómo? Pero si este hombre era el que pensaba y se tomaba su tiempo para decidir, tenía que haber tenido mucho más función. No, me agarran en el 4º capítulo y me encierran. Entonces ya no pude hacer nada. Perdón si no pude responder a tu pregunta, a tu palabra. Bueno, debemos cerrar. Agradecemos mucho a Víctor y a Damián la programación. Muchas gracias.